paso a la segunda pregunta del día de hoy. Esta pregunta la hace David de Bogotá. Dice, vendemos más, pero tenemos problemas de flujo de caja. Durante la pandemia, nuestras ventas bajaron un 40%, pero este año se han empezado a recuperar y hemos logrado nivelar las ventas del 2019. Los clientes han regresado y nuevamente estamos copando nuestra capacidad de producción, pero tenemos muy graves problemas de flujo de caja. ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo podemos recuperar nuestra situación anterior? Recuerden una frase, la voy a repetir montones de veces y por favor recomendaría que ustedes se la repitan todas las semanas, cada vez que están analizando los reportes semanales de ventas de la semana anterior, que sí lo debemos hacer todas las semanas. Y es esta frase: no siempre más ventas es más ganancias y no siempre más ganancias es más riqueza. Me van a escuchar decir esto montones de veces y quisiera también que ustedes se los compartan a sus vendedores, a sus financieros, a sus contadores, porque el verdadero éxito en las empresas no se mide sobre las ventas, se mide sobre las ganancias que producen esas ventas. Es más, sobre el flujo de caja que esas ganancias logra producir para la empresa. En este caso, la pregunta que nos hace David de Bogotá tiene que ver casualmente con eso. Ellos vienen de una época de crisis, de pandemia, igual que la gran mayoría de las empresas en todo el mundo. Se les caen las ventas, el mercado por dicha se les está recuperando de nuevo, empiezan a incrementar ventas. Vamos a considerar que durante la pandemia tuvieron que pagar costos fijos, que tuvieron que pagar deudas, alquileres y sin las ganancias suficientes o sin las ventas suficientes para poder cubrir esos costos, tuvieron que desgastar capital de trabajo para poder mantenerse a flote, mantener a algunos de los trabajadores dentro de la empresa. Tal vez a algunos se les pagaba pues el 50% del salario, tal vez despidieron a otros, pero hay un sobregiro en el flujo de caja y por supuesto pérdidas en los estados financieros. Ese desgaste, ese carcomer el capital de trabajo significa que los inventarios no se van a reponer, sino que se van liquidando los inventarios, se reducen las compras, manejamos un inventario mínimo y luego pues empezamos a facturar y el dinero que se va recuperando de las cuentas por cobrar, pues no se invierte en inventarios. En los pagos a los proveedores se van ralentizando también, se va dosificando el flujo de caja, entonces las cuentas por cobrar también son menores. Cuando nos encontramos de pronto en una recuperación de la economía o en un crecimiento exponencial en una empresa que no tiene suficiente inventario, y que va a tener que empezar a vender a crédito a 30 o a 60 días, no de contado. Esto implica un enorme compromiso, un enorme requerimiento de fondos en el flujo de caja, porque necesita más dinero que no tiene para poder comprar inventarios. Ese financiamiento normalmente lo va a recibir de los proveedores si tiene un buen récord crediticio, pero los proveedores van a pedir ese dinero dentro de 30 días, a lo sumo 60 días. Y ese inventario, pues al principio va a rotar bastante rápido porque tenemos carencia de materias primas o de producto para vender, pero el inventario se va a convertir en una factura a un cliente y esa factura la vamos a recuperar dentro de 30 o dentro de 60 días. Y si nuestros clientes están en la misma situación que nosotros, pues van a tomarse un poquito más de tiempo, de tal manera que nos vamos a encontrar lo que se llama un ciclo de capital muy comprometido, en donde compro a 30 días, en donde mi producto tarda, vamos a pensar de manera muy positiva, 30 días en convertirse en una factura y en donde esa factura la voy a recuperar en 30 días. Es decir, el producto lo pago a 30, pero recupero en 60. Es decir, tengo un faltante de 30 días. ¿Qué pasa con esos 30 días? Bueno, en un negocio en marcha vienen otros proveedores y me financian. Lo ideal es que
el banco, igual, si cree en mi empresa, me active lo que se llama una línea de crédito revolutiva, es decir, que me ayude a apalancar esos 30 días de faltante. ¿De dónde salen los 30 días? Recibo la mercancía en mi bodega, se factura dentro de 30 días, pero recupero el dinero dentro de 30 más, es decir, duro 30 días en recuperar ese capital, pero mi proveedor quiere el dinero en el día 30 cuando yo lo recupero en el día 60. Tengo un faltante de 30 días. Eso lo tengo que financiar de alguna manera con otros proveedores, con fondos propios o con una línea de crédito del banco. Eso es lo que le está pasando a David. Es decir, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos aumentando las ventas y tenemos problemas de flujo de caja? Casualmente, por lo que acabo de comentar, porque hay un hueco, hay un espacio que yo debo apalancarlo con aportes de socios o con financiamiento bancario. Es muy peligroso pretender que lo voy a cubrir con crédito de proveedores, porque si le empiezo a quedar mal al proveedor, viniendo de una época en donde estamos realmente siendo muy prudentes y muy sigilosos de a quién le vendemos y de cómo le vendemos, al punto de que un proveedor te para el crédito si no le vas a pagar puntual porque tiene terror de caer en una situación como la de la de los meses pasados en donde muchos clientes no les pagaron y todavía no les están pagando. Así que esa es la situación que está pasando. La solución para David no es fácil si no tiene fondos propios. Podría alivianarse un poco si tiene muy buen crédito con proveedores y tocaría pues ir a proveedores y pedir en vez de 30 días, 60 días. Se resuelve teniendo una muy sana administración del inventario, es decir, no recargando el inventario más de la cuenta, es decir, no comprar para 3 meses o para 6 meses inventario, sino casi que justo a tiempo y teniendo una gestión de las cuentas por cobrar muy prudente y muy manejada. No entusiasmarse vendiendo a crédito a cualquier cliente sin haberle hecho el debido proceso de análisis de crédito, porque podríamos estar congelando recursos en un cliente que no nos va a pagar a 30, sino a 60 o a 90, o incluso caer en estado de morosidad. Hay que tener mucha prudencia entonces con el manejo de los inventarios, con a quién se le vende y con la cartera de recuperación, con una persona muy eficiente, un departamento de tesorería o de gestión de cuentas por cobrar que haga el análisis de crédito, que recomiende clientes solventes y que le dé seguimiento al crédito durante el proceso de vencimiento de la factura para evitar que caigan en estado de morosidad. No asumir riesgos de negocios nuevos, de productos nuevos que no sabemos cómo van a rotar y proteger como si fuera una de las riquezas mayores el crédito con nuestros proveedores. Otra solución es si los socios tienen capital o tienen bienes que podrían convertirse en dinero o que podrían convertirse en un financiamiento a largo plazo, hacerle una inyección de capital, solo la necesaria para cubrir ese ciclo de capital. Otra opción que también depende de las garantías y del crédito que tengan con los bancos es buscar una línea de crédito revolutiva en donde durante los primeros 12 meses solamente se paguen intereses sin amortización y alinear esa línea de crédito al ciclo de capital sin endeudarse en este tipo de fondos de corto plazo para hacer inversiones fijas. Nunca se pide capital de trabajo, líneas revolutivas para comprar un vehículo, para comprar una máquina, para mejorar las instalaciones. Eso es uno de los pecados muy usuales que se cometen dentro de las empresas que teniendo el dinero de los bancos creen que ese dinero se va a recuperar pronto y desvían los fondos hacia inversiones que no son capital de trabajo. Las líneas de créditos revolutivas son un arma muy poderosa de liquidez porque te permiten traer dinero a un costo tal vez no muy barato, pero pues una línea de crédito normalmente es un crédito comercial más caro que los préstamos de largo plazo, pero que te da mucha soltura y al final ese costo financiero realmente se compensa
con una recuperación del capital mucho más rápido que se paga con las ganancias adicionales. El poder vender porque tengo inventarios, el poder vender porque tengo capacidad de darle financiamiento a un cliente. Pero son créditos que normalmente se pagan en mensualidades. Yo recomiendo que se paguen al final del vencimiento, a 6 meses, ojalá un año, y se les llama revolutivos porque si vas a pedir un ejemplo, una línea de crédito de $100,000 y vas generando subpréstamos de $20,000 para irte apalancando, cuando el primer préstamo de 20,000 se vence, pagas $20,000, los intereses mensualmente y los 20,000 al vencimiento, dentro de 6 meses o dentro de un año, pero 2 o 3 días después, dependiendo del contrato de la línea de crédito que te das con el banco, vuelves a tener capacidad para pedirle a ese banco esos $20,000. Por eso se llama revolutiva, porque pagas y recuperas y eso durante un flujo de meses, no sé, 36 meses o 60 meses, 3 años o hasta 5 años. Así que es la forma de enfrentar situaciones como las que está enfrentando en estos momentos David de Bogotá.